Buenos días y feliz año nuevo, familia. Oh, ya llegó el 2021. Estamos emocionados. ¿Cómo celebraste el año nuevo? Nos gustaría saber eso en el chat abajo. Bienvenidos de regreso a Cielo Vista Online, donde invitamos al perdido a que venga a una relación con Dios que transforma vidas. Y esperamos que Dios restablezca esa esperanza en medio de toda la oscuridad, y va a ser un año excelente porque tenemos a Dios, como nuestro Señor y Salvador. Tenemos mucho sucediendo este año, pero primeramente quiero anunciar que el Porch está de regreso. Es para adultos jóvenes y empieza este martes a las 7 aquí en el auditorio principal. Traeremos nuestras máscaras, tendremos distanciamiento social, o puedes ver online también. Se va a pasar por YouTube, y esto es para estar de regreso con nuestros adultos jóvenes. No estamos de regreso desde marzo, así es de que otra vez regresaremos. Y comparte tus videos, tus fotos, CBCLP. Nos gustaría saberlos, aunque son de casa, seguimos siendo una familia y queremos conocerte y que tú nos conozcas también a nosotros. Estamos entusiasmados por la nueva serie que vamos a empezar. Vamos a empezar adorando a nuestro Dios. Well, good morning, church family. We're so glad that you're here with us today, whether you're in person here Bienvenidos, or online. familia, Join us as we aunque worship estén the aquí Lord. en presencia o en línea. Vamos a adorar a nuestro Dios. We bring our praise, you bring revival. We lift our hands, you lift our eyes up. Where your love is found,
is tested like a covenant of old. Your love is enduring through the winter rain, beyond the horizon, with mercy for today. And faithful you have been, and faithful you will be. You've pledged yourself to me, and it's why I sing. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Sing this out. You father the orphan, you father the orphan. Your kindness makes us whole. You shoulder our weakness, and your strength becomes our own. Now you're making me like you, clothing me in white, bringing beauty from ashes. For you will have your bride, free of all her guilt, rid of all her shame, and known by her true name. And it's why I sing. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. You will be praised, you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. You will be praised, you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. And it's why I see your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Ever be on my lips. Sing your praise. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Jesus, we give you the Lord, let that be our desire this morning. Señor, Our que así praise sea will forever nuestra oración, que be nuestra on adoración, nuestra alabanza sea your para praise ti, would ever be Señor. on our lips, God. You are such a great Tú Father, eres un Lord. You Padre bring tan life, grande, tú hope, traes vida y esperanza, redemption, redención, freedom. libertad. God, you are great, Lord. Tú eres asombroso, Dios. As we continue to worship today, Mientras continuamos pray, Lord, that adorando you el día would de hoy, oro continuously que be in our tú lips this continúes morning. en nuestra adoración Thank en you, esta mañana. Jesus, for your Gracias, Jesús, faithfulness. por tu You are worthy fidelidad. of it, oh God. Eres digno de todo, Señor. Church, sing this out. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart
Gracias, Padre. God, you are so good. Dios, eres You are tan so bueno, great. eres tan God, we grandioso. thank you Y te for your goodness. agradecemos We por thank tu you for your bondad, por faithfulness. tu fidelidad. God, as we start this new year, Dios, al God, we empezar pray, este año Lord, nuevo, that you would oramos bless our que tú offering and our tithes, God, bendigas that we nuestra have. ofrenda y nuestros Let us diezmos. give that back to you, God, Esto with lo a damos joyful de heart, regreso a ti con un corazón because you gozoso, have been so faithful and que has so sido good to tan us, fiel y tan Jesus. bueno con nosotros, In your Jesús. precious name that we pray. En tu nombre Amen. precioso oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Bendito los pobres de espíritu, los pacificadores, los perseguidos, busquen el reino de Dios, cuiden a las viudas, pongan el otro cachete, den, oren y ayunen, pidan y se os dará, busquen y encontrarán. Toquen a la puerta y ésta se les abrirá. El Sermón del Monte. Buenos días a todos los que están viendo en línea, donde quiera que estén. Gracias por ser parte de nuestro servicio. Les llamamos nuestro CBCO a los que están online. Tenemos mucha gente viendo online. Bueno que están aquí con nosotros. Nuevo año, nueva serie. Se ven fabulosos. Ya 3 años adentro del año, 3 días adentro del año se ven fabulosos. Vamos a empezar una serie que va a durar casi todo el año, Mateo 5 y 7, que se llama el Sermón del Monte. Y va a ser la introducción y vamos a ver la beatitud número 1, beatitud número 2. Y vamos a tomar nuestro tiempo. Tal vez nunca has estudiado este sermón tan famoso de Jesús, pero vamos a hacer esto todos juntos como familia. Y antes de eso quisiera orar. Aquellos que están viendo en línea, oren con nosotros. Padre, es la palabra de Dios que cambia a la gente. Y estamos agradecidos que tenemos tu palabra que nos guía, que nos dirige, que nos da sabiduría y nos da el camino. Gracias, Dios, porque tu palabra no cambia en un mundo tan cambiante. Y mientras estudiamos estos meses, Mateo 5, 6 y 7, que tú avives nuestros corazones, nuestras emociones y pensamientos a lo que es verdad, en un mundo que gravita hacia eso. Y Dios, ayúdanos a ser seguidores humildes tuyos, que vivamos cada día para ti, por ti, completos en ti, y dedicamos estas horas de estudio y de escuchar y de aplicación, que vivamos vidas que te agraden y que honren tu nombre. Nos postramos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Así es que ahora es la introducción y vamos a ver la beatitud número 1 la próxima semana, pero esto es un estudio y aplicación. Quiero que recuerden esas dos palabras. Va a ser nuestra guía durante estos meses. Probablemente cuando terminemos este estudio ya vamos a estar de regreso al otoño, pero mientras vamos en estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, hay dos palabras y estas son estudio y aplicación. Estudio y aplicación del Sermón del Monte de Jesús cerca el mar de Galilea. Si tienes una Biblia como la mía, probablemente tienes unos mapas atrás y puedes ver dónde está el mar de Galilea. Porque Jesús, todo su ministerio fue muy cerca de la región de Galilea. Cuando fuimos de turistas a Israel, fuimos a la iglesia de las Beatitudes, una iglesia hermosa, lugar hermoso. Hay una iglesia en esa área
Estuvimos ahí hace como 13 meses, algunos de nosotros aquí. Y estábamos en un lugar como un jardín y abrimos en Mateo 5 y empezamos a leer las beatitudes. Y ahí vemos las diferentes beatitudes en esa área, en la región de Galilea, no sé si es exactamente ahí, pero cerca, donde Jesús dijo con mucha gente, su círculo interno y sus discípulos estaban ahí, y mucha gente estaba con Jesús. Y si ves en el capítulo 4, había mucha gente siguiendo a Jesús porque estaba sanando enfermedades mentales, físicas y espirituales. Gente que estaban poseídas por los demonios eran sanados. Puedes imaginarte la multitud de gente que seguía a Jesús, y la Biblia dice que cuando veía a esa multitud que empezaba a enseñar. Y cuando lees Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, ese sermón nos da completamente nos habla acerca de la vida. Y vemos a Mateo, que es un pecador notorio. Él registró las palabras de Jesús. Mateo se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era un colector de impuestos. Y Mateo registró todo esto, pero Mateo antes era un recaudador de impuestos. Y los taxes son parte de la vida, pero Mateo no solamente tomaba el impuesto, él tomaba más del impuesto. Esto es lo que él hacía antes de conocer a Cristo. Él lo sabía, la gente que daba su impuesto sabía, y Roma lo sabía y aprobaba de ello. Así es que el dinero colectado más allá del impuesto era permitido, ¿verdad? Tú podrías decir, yo quisiera ser un recaudador de impuestos, pero la gente no tenía nada que podía hacer. Y los recaudadores de impuestos eran odiados en gran parte porque eran vistos como traidores con su gente. Y es como si eres como yo, pero estás extorsionando a la gente. Entonces, Mateo, el recaudador de impuestos, tenía una profesión que iba muy abajo en cuestión de aceptación. Ellos estaban a un nivel muy bajo en esa cultura. No los querían, así como no querían a los gentiles. Y Mateo estaba escribiendo hacia los judíos. Marcos escribió a la cultura romana, Lucas escribió a los griegos y Juan escribió a todo el mundo. Porque él dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Y tenemos estos tres escritores de la Biblia. Y Mateo se está enfocando en su mayoría a los judíos. Entonces, él hacía la distinción en cuanto a los recaudadores de impuestos siendo tan bajos en la cultura, siendo como una prostituta o como cualquier pecador. Ahora ya tienen la idea de lo que era un recaudador de impuestos, y los recaudadores de impuestos no les importaba porque ellos estaban haciendo mucho dinero de la gente. Y por el odio que le tenían a estos recaudadores de impuestos, no había manera que los hijos de Mateo quisieran que su papá fuera a la escuela a compartir cuál es su profesión. Imagínate preguntándoles a los hijos, ¿qué hace tu papá? Qué vergüenza sería eso, porque nadie los quería en cuanto a su ocupación. Pero había un día cuando Mateo dejó su trabajo y se convirtió en un seguidor, en un discípulo, un aprendiz de Jesús. Y aquí está la historia en Mateo capítulo 9. Y déjenme les digo que Mateo escribió de una manera especial. Él escribió en la manera de la tercera persona, como si tú y yo estamos teniendo una conversación y yo digo,
Larry tuvo 2 tazas de café el día de hoy. Y tú me ves así como, estás hablando de ti. Y tú dices, sí. Y yo digo, sí, Larry tuvo 2 tazas de café. Y así hablaba, así escribía Mateo en tercera persona. Él en humildad no quería hablar en primera persona y hablar de sí mismo. Pero en Mateo 9, verso 9 dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Ahora, ve los que estaban ahí, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Verso 11, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Eso no es muy bueno. Mateo, este nuevo seguidor de Jesús, dice, yo tengo muchísimos amigos que necesitan lo que yo tengo. Voy a hacer una cena y voy a invitar a todos mis amigos recaudadores de impuestos y a los pecadores. Y ahí está Jesús, ahí están sus discípulos comiendo con ellos, y los fariseos estaban muy consternados, había mucha gente. Ellos querían que se siguiera la ley y decían, ¿qué está haciendo Jesús con esta bola de pecadores? Y preguntan por qué su maestro está comiendo con esta escoria de la tierra. Y Jesús tenía una respuesta, como podemos imaginar. Él vino por los perdidos, Él ama a los perdidos. Unos versos más abajo en Mateo, Él dice lo que Jesús dijo, y dice, ahora vayan, porque yo he venido no a los que están, no a los justos. Él dice, yo vine a salvar a aquellos que saben que son pecadores. Es un muy buen día cuando alguien dice, soy un pecador. Es un muy buen día. Pero no es tan buena idea cuando alguien dice que es. Es buena idea cuando alguien dice que es un gran pecador en medio de tanta santidad de Dios. Y hay gente que piensa que son justos en su propio estándar. Piensen en eso, autojustificación. Esa es una dosis alta de hipocresía. El yo y la justificación voltea a mucha gente a ser hipócritas. Pero la gente que llamó la atención de Jesús eran aquellos que no tenían pretexto en sus vidas y que sabían su condición y que decían, soy un pecador. Y cada uno de nosotros, los que estamos en nuestra fe en Jesús ahora, tuvimos que reconocer que éramos pecadores, que somos pecadores y que no hay nada bueno en nosotros. Yo veo la cruz, yo veo a Cristo, veo su santidad, la santidad de Dios. ¿Y sabes qué soy? Soy un pecador. No me autojustifico. Así es que no hay pretexto. Jesús dijo, yo he venido a llamar a aquellos que son pecadores. Los autojustificadores odiaban a Jesús, pero los pecadores lo amaban. Gente consciente de sí mismos amaban estar alrededor de Jesús. Entonces, estamos aquí en este sermón y gente está sentada junto al mar de Galilea y este sermón cubre, y esto es lo que quiero que entiendan, cubre la condición interna de las personas, no tanto lo exterior. No es como te ves por fuera,
por lo que Jesús quiere llegar. Jesús le importa más lo que está adentro, en tus pensamientos, tu vida, lo que piensas. Jesús quiere ir por el corazón, porque la gente puede actuar, pero cuando tu corazón es transformado por dentro, es lo que Jesús quiere que veamos, es lo que Él quiere alcanzar, el corazón. Y Jesús siempre fue por el corazón de la persona. Los que somos seguidores de Cristo, Jesús dijo, yo voy por tu corazón, yo quiero que sepas que vine por tu corazón. La teología de Jesús llama a gente que vengan como son, como pecadores. Va a tomar tiempo ver todo esto, pero estos son algunos de los temas que vamos a ver. La próxima semana vamos a hablar de la humildad. Dice, bienaventurados los pobres. Y no es pobreza financiera, es humildad. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero piensen en algunos de estos temas acerca de motivos de madurez. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué actúas de cierta manera? Jesús pregunta, ¿cuál es tu motivo? Jesús también habló acerca del enojo, habló acerca del adulterio, vamos a hablar acerca del divorcio, de la venganza. Vamos a hablar acerca de lo que significa amar a nuestros enemigos. Vamos a hablar profundamente acerca de la oración. Jesús oró de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Y vamos a tomar esa oración verso por verso. El Padre nuestro. Y Jesús habló mucho acerca del ayuno de comida. Él decía, ¿cuándo? Vamos a hablar del manejo del dinero. Vamos a hablar acerca de juzgar a otros, acerca de la oración y de cómo tratar a otros. Vamos a hablar del infierno, del cielo. Vamos a hablar de el verdadero discipulado. Y esto es lo que Jesús habla en Mateo 5, 6 y 7. Y mientras leí esto, algunos de nosotros estamos viendo y tú podrías decir que esos son áreas que cubren nuestra vida. Y el Sermón del Monte cubre en totalidad nuestra vida. Y este es un error que algunos hacen cuando estudian este sermón. Y convierten esto en un ejercicio legalista. Y dicen, si ya Dios no está enojado, si ya no me enojo, Dios me va a amar más. Si ya no adultero, Dios me va a amar más. Si manejo bien mis finanzas, Dios me va a amar más. Y no voltees este sermón a algo que tienes que hacer para agradar a Dios. Al contrario, porque yo agrado a Dios, estas áreas de las que hablamos, estos temas, se van a filtrar para poder ser un seguidor de Jesús. Esta es una noción falsa de que si yo hago las cosas correctas, Dios se va a impresionar y mi bondad me va a llevar al cielo. Y acuérdense, Dios no está yendo hacia lo exterior, Él está yendo hacia lo interior. La teología de Jesús llama a la gente a que entiendan la necesidad de un redentor. Y Jesús mandó verdades al corazón. Y Él dijo, bienaventurados aquellos pobres que ven la necesidad de Él. Esa va a ser la primera beatitud de la próxima semana. Podemos ver cómo empezó. No empezó acerca de seguir algo externo o demandas. No es como tú te ves. No es cómo te ves. La clave es quién te está viendo. Me gusta como la traducción del mensaje lo lee. Esto parafrasea y dice, tú eres bendecido cuando estás al final de tu camino. Cuando hay menos de ti, hay más de Dios y de su voluntad.
Jesús enseñó a vivir en contra de la cultura de su día. Él no estaba con los autojustificadores o con los religiosos porque sabía de su falsedad y los llamó hipócritas. Wow, los llamó hipócritas. Es como si yo les dijera a ustedes, son una bola de hipócritas. Y solo Jesús podía hacer eso y decir eso. Porque nada podía ser escondido de Jesús. Él conocía los corazones. Eso era bastante peligroso. Tú puedes decir, Larry, tú puedes decir por qué reaccionaste así, por qué actuaste así. ¿Cómo sabes? Porque soy Jesús. Entonces es peligroso porque podía ver y nadie sabe, pero Jesús sí sabe. Él decía, yo sí sé. Jesús dice que Él sabe más de tus pensamientos de lo que tú sabes. Él conoce tus pensamientos antes de que tuvieras el pensamiento. Era peligroso estar alrededor de Él. En su sermón Él usó la palabra hipócrita varias veces. Y aquí está, cuando Él llamaba a alguien hipócrita, Él estaba haciendo ver a aquellos que se veían muy religiosos en su exterior, pero en su interior estaban corrompidos, y les llamaba hipócritas. Un hipócrita es una persona que se pone una máscara. Obviamente no una máscara literal, o todos seríamos hipócritas, pero Jesús preguntó a sus seguidores en aquel entonces y nos pregunta hoy todavía: deja de pretender de ser alguien que no eres. Déjame lo digo otra vez, deja de pretender ser alguien que no eres. Eso es lo que un hipócrita haría. Y la palabra que usaríamos para encajar aquí, me encanta esta palabra, es la palabra auténtico. Cuando vengas a la iglesia, sin juegos. Cuando empieces tu día, sin juegos enfrente de Dios. Cuando estás con otra gente, no tienes que poner un show. Simplemente sé quién eres, sé auténtico. Leí un libro hace años por Chuck. Él ha estado en el ministerio por más de 60 años, muy sabio. Algunos tal vez escuchan sus mensajes o devocionales o libros, pero leí un libro que habla acerca de comunicación, y las primeras páginas vi que era un buen libro porque en cuanto lo abrí, dijo 3 cosas y las escribí. Dijo, no usó la palabra auténtica, yo sí la usaré, pero habla acerca de ser auténtico, y lo número 1 es: tienes que saber quién tú eres. Tienes que saber quién eres en Cristo. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo, eso se va a deshacer de muchos problemas, porque ya no tengo que ir para que alguien me ame, para sentirme bien de mí mismo. Me puedo sentir bien todos los días porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores me ama. No ando buscando amor. Tú me puedes amar, tú me puedes amar. Tal vez me acepte este grupo y es todos esos pensamientos, esa manera de vivir es falsa. Estás yendo de persona a persona en vez de ir con aquel Dios. Tienes que saber quién eres. Y Él dice también, tienes que aceptar quién tú eres. Tienes que saber quién tú eres, aceptar quién tú eres, y Él también dice, ser quien tú eres. Saber quién tú eres, aceptar quién tú eres y ser quien tú eres. Y Jesús decía, no tienes que ser un hipócrita, no tienes que venir a la iglesia y decir que nunca has tenido un problema en tu vida y decir que estás bien, porque todos diríamos, ¿de veras? Eso sería fantástico ser tú. Yo oro que nuestra iglesia sea una comunidad auténtica, donde gente puede orar uno por otro, llorar uno con otro, exhortar uno a otro, dar uno al otro.
ser auténticos. Tienes que saber quién eres. Tienes que ser quien tú eres. Aceptar quien tú eres. Y voy a cerrar con esto. En nuestra jornada juntos. 3 pensamientos. Número 1 es esto. Vamos a pasar la mayoría del tiempo en Mateo 5, 6 y 7 y no estamos en apuros. Y tú podrías decir, a mí me gustan series de 3 semanas, de cómo ser sano y fabuloso y rico. Eso es probablemente para otra ocasión, pero si quieres un sermón de 3 semanas, pues ponte cómodo porque vamos a estar en por un largo tiempo, como en un vuelo de Dallas a Sydney, 17 horas y 20 minutos. Y sin estar en primera, y estando en asientos normales. Cuando es como cuando te toca hasta mero atrás del avión. Pero entonces acomódate, va a estar bien. Mateo 5, 6 y 7. Y la razón que esto es tan importante, familia, es porque esta es la palabra de Dios. Y de acuerdo al apóstol Pablo, cuando escribió a su estudiante Timoteo, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura, familia, toda escritura es inspirada por Dios. Literalmente Dios sopló y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. En la palabra de Dios nos enseña lo que está mal en nuestra vida. Y tú puedes decir, Pastor Larry, eso no está bien. ¿Por qué dices eso? Pero cuando yo leo la palabra de Dios puedes obtener convicción, porque la palabra de Dios nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos mal y nos enseña a hacer lo correcto. Vean, nos enseña, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces nos expone y después nos enseña y después nos sana y nos corrige para que podamos vivir bien delante de Dios. No en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas de aquel que vive dentro de nosotros. Y esto es lo que quisiera que hiciéramos, o a los que vienen o a los que ven en línea, que con entusiasmo recibamos y respondamos. Déjame lo digo otra vez, que recibamos y que respondamos a la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios, y porque la adoración y la enseñanza tienen un gran valor cada domingo, y esto es porque estamos conectados con adoración y con su palabra durante la semana. Venir aquí en domingo, buscas tu Biblia, pero hay que adorar y leer la Biblia durante la semana también. Yo escribí esto en mis notas, que alguien débil, que si durante la semana estás sin adoración y sin la palabra de Dios, te conviertes en alguien frágil. Yo no quiero ser frágil. Así es que durante la semana, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero estar en tu palabra. Y escucha esto, no porque tengo que, pero porque tengo la oportunidad. Tengo la oportunidad. Wow. Así es que traigan sus Biblias cada semana. O sea, si dices yo la tengo en mi celular, está bien. Vamos a tener algunos cuadernos en venta.
y yo les llamo nuestro compañero de viaje. Es donde puedes tomar notas. Si escuchas un sermón, toma notas. Manténlo junto con tu Biblia, donde quiera que vayas, toma notas, escribe. Y mientras estudiamos Mateo 5, 6 y 7, ponte a gusto y que este sea un tiempo de mucho crecimiento en nuestra vida, porque vamos a enfocarnos en el sermón del monte, donde Dios dice: voy por tu corazón, no te puedes esconder, no quieres esconderte, quiero exponer cosas en tu vida, en mi vida, quiero también corregirte, quiero enseñarte cómo vivir de manera correcta en medio de un mundo que se ha ido que ha ido mal. Y en el sermón del monte, Jesús nos ayuda a ser gente de una devoción santa en medio de una cultura que está corriendo hacia lo malo. Hay un pequeño devocional que leo mucho, se llama La Visión del Valle. Todo esto son oraciones desde la primera página hasta el final, y esta es una oración, se llama Jesús, mi gloria. Y esto lo escribieron los puritanos, que vivían en los 1500, 1600, donde su deseo era vivir en completa santidad. Tal vez has escuchado que ellos querían ser puros, y se usa de manera negativa. Cuando gente dice: si fuéramos como los puritanos, y habla de vivir una vida santa en medio de una cultura que es todo menos santa. Nuestra cultura es muy profana y pudiéramos ir a un poquito más de pensamientos como los puritanos. Ellos pensaban diferente y hablaban diferente. Y mientras estudiamos este sermón, Mateo 5, 6 y 7, nuestro deseo es no solamente escuchar, pero también actuar. ¿Cómo podemos seguir la verdad, ser auténticos, quitar nuestra máscara? Que Jesús exponga mi corazón, que me corrija en lo malo y que me ayude a ser una persona, un discípulo que vive en santidad. Y esto es lo que dice: ayúdame a guiar mis afecciones con discreción. Esta es la oración de los puritanos. De no deber nada a nadie, de dar a los que lo necesitan, de sentir que tengo que ser perdonador y enseñar al mundo la semejanza a Jesús. Cuando vayas a trabajar, que enseñes la semejanza a Jesús. En tu casa, en nuestros hogares, que enseñemos nuestra semejanza a Jesús. Hay en un tiempo de sufrimiento, que enseñemos nuestra semejanza a Jesús. En un miércoles, la mitad de la semana, tal vez hay presión, tal vez hay gran victoria, tal vez hay conflicto, tal vez hay enojo, pero hay que enseñar nuestra semejanza a Jesús. Y lo último es, número 3, de acuerdo a Jesús, gente sabia siempre hacen dos cosas con la verdad bíblica. Otra vez, de acuerdo a Jesús, gente sabia siempre hace dos cosas con la verdad de la palabra. No 10 cosas, 2 cosas. Y les voy a leer el final del sermón de Jesús. Y después vamos a regresar otra vez hasta el principio la próxima semana. Pero Jesús dice que gente sabia hace 2 cosas con la verdad de la palabra. No 10 cosas, no 8, solo 2, siempre. En cada generación, cualquier raza, no importa qué raza seas,
qué educación tengas, no hace diferencia. Gente sabia siempre hace dos cosas. Cuando escuchan la verdad, y aquí les va. Jesús concluyó todo su sermón en Mateo 7, verso 24. Dice, cualquiera que escucha, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio. Y después describe algo de construcción, como una persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. ¿Por qué no se va a venir abajo? Porque está construida sobre un lecho de roca, una fundación sólida en roca. La tormenta va a venir, no es de que si va a venir, es que sí va a venir. Va a haber vientos, va a haber lluvia, va a haber torrentes. Pero cuando pasa la tormenta, esa casa va a continuar siendo sólida en su fundación, en la roca. Verso 26. Sin embargo, hay un contraste aquí. El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿Cuándo? No si es que, pero cuando vengan los vientos y la lluvia, se va a derrumbar con un gran estruendo. Me encanta lo que dice Jesús. Las vidas deben ser construidas en roca o en arena. Todos aquí, nuestras vidas están construidas en roca o arena. Sabiduría o en necedad. Y los dos tienen consecuencias. Así es que aquí están las dos cosas. Aquí hay dos cosas. Personas sabias siempre van a hacer esto con la verdad de la palabra de Dios. Ellos van a escuchar y después van a seguirla. Van a escuchar y van a seguirla. De acuerdo a Jesús, los que no son sabios escuchan y lo rechazan. Los sabios y los no sabios escuchan lo mismo. Los sabios van a decir, ¿sabes qué? Hay algo que tengo que hacer con esto. El que no es sabio, el necio, va a decir, no, esto no es para mí. Yo creo que en los siguientes meses va a ser una temporada de madurar y de profundidad. Y vamos a ver diferente. Y por eso vamos a vivir diferente. Porque nos vamos a sentar en la montaña, en el área de Galilea, con Jesús y con otros, para descubrir las palabras transformadoras de su verdad. ¿Ven el título de este mensaje? Es poesía. Y dicen, no entiendo la poesía, pero déjame te digo por qué poesía. Porque en Mateo 7, verso 24, Jesús usa la ilustración de construir algo, una casa. Algo es simple. Y la imagen es muy fácil de entender. Por ejemplo, construimos nuestras vidas en las palabras de Jesús. Construimos nuestras vidas en las palabras de Jesús. ¿Sabes cómo maduras y cómo creces espiritualmente? Haces, no en un día, pero lo haces cada día, día a día. No en un día, pero a diario. Si tú preguntas a la gente, ¿cómo sales de deuda? No lo haces en un día. Haces lo que es correcto cada día. ¿Cómo creces en Cristo?
No lo haces en un día, solo lo haces diariamente, cada día. Larry, cuando tú dices cada día, ¿de qué hablas realmente? Y esto es lo que significa. Déjame te explico. Yo quiero decir cada día. Cada día. Pero tengo un programa de televisión que tengo que ver. Y yo sé que es importante. Yo sé que es súper importante para ti. Pero me pregunto que si durante esta temporada donde vemos Mateo 5, 6 y 7, algunos de ustedes dirían: voy a dejar los juegos y quiero crecer espiritualmente. No sucederá en un día, sucede a diario. Así es que, ¿por qué poesía? Está basado, si saben esto, el Nuevo Testamento está escrito en un tipo de griego, el griego común. Y hay una palabra que Jesús usó para la palabra hacer. Si tú haces esto, si escuchas y obedeces, si escuchas y ahora obedeces y lo pones en práctica, y si actúas, y es la palabra griega, y esto es lo que tiene que ver, quiere decir hacer, pero de ahí sacamos nuestra palabra poesía. De esa misma palabra sacamos la palabra poesía. ¿Y qué significa esto? ¿Qué hacen los poetas? Los poetas sacan palabras y las acomodan, palabras que te dan una visión. Y Jesús tenía a la gente sentada alrededor de Galilea, y él estaba sentado, porque era un rabí, y los rabís enseñaban sentados, y dijo, al final de este mensaje dijo: no solamente quiero que escuchen, quiero que vayan y lo hagan. Así es que cuando el enojo venga, que recuerdes lo que te enseñé. Jesús te dice: si eres tentado con adulterio, recuerda lo que hay en tu interior, en el corazón. Recuerda, en cuanto al dinero, que vayas a hacer esto. Que cuando ores, no solamente escucha, ve y hazlo también. Y cuando alguien quiere vengarse y hay un conflicto en una relación y tu prioridad es vengarte con él o con ella, Jesús dijo: quiero que lo dejes. Si encuentras a alguien que te está persiguiendo y te tratan mal, diciendo cosas negativas, Jesús dijo esto: yo quiero que los bendigas. Todo acerca de este sermón es volteado al revés en nuestra cultura. Jesús dice esto: yo quiero que tú hagas lo que estoy diciendo, dijo Jesús, pero quiero que tus vidas sean una expresión poética de la hermosura de estas palabras que están formadas por nuestro Dios, para que tu vida se convierta en una expresión hermosa de la verdad en una cultura que está descompuesta y no conoce la verdad. Que sus vidas sean una poesía excepcional, que ustedes la vivan en una hermosura en medio de un mundo con tantos problemas. Que cuando tu vida se encuentre con alguien que tiene problemas, que está atrapado con pecado, o que tiene problema tras problema por decisiones pobres que han tomado, cuando tú te encuentres con una persona como esa, que tu vida sea poesía hermosa, y que Jesús pueda decir que tu vida, que tu paz, que tu gozo y la expresión del Espíritu Santo viviendo a través de ti pueda hacer una diferencia en tu familia, donde vivas, donde trabajes. ¿Por qué? Porque alguien escuchó las palabras de Jesús y después
hicieron lo que decían las palabras de Jesús. No en hipocresía, simplemente una expresión muy bonita de alguien auténtico que dice: yo voy a vivir mi vida de una manera auténtica, amando a Dios que me amó a mí. Voy a pedirle a nuestros compañeros de oración que vengan aquí al frente y voy a terminar con un último pensamiento. Dije eso hace 30 minutos, ¿verdad? Yo sé, pero cosa de pastores. Hace algunos años, Tom Highland y yo estuvimos en China y ministrando ahí con la iglesia, que no puedo decir dónde se reúnen, pero solo que es en China. Es una iglesia escondida, pero Dios estaba hablando ese día y yo pensé que ya habíamos terminado. Las iglesias americanas, con el amén, la gente se levanta y corren a su carro, tumban a gente para llegar a su carro, dicen: quítense, tengo cosas que hacer, ya se acabó la iglesia, vamos a lo que sigue. Pero no en China. Me marcó a mí por el resto de mi vida, porque cuando terminé de predicar, gente no salió corriendo, sino que se quedaron ahí calladamente, y uno tras otro, un hombre o una mujer se levantaban a orar. Yo no hablo en chino, pero el intérprete, le pregunté al intérprete y dijo que se levantaron a orar para que ellos pudieran hacer lo que el mensaje les enseñó. Y una tras otra personas se levantaban y oraban, así como palomitas, saltaban y oraban. Y eso era porque no estaban apresurados. Y cuando voy a China, yo sé que esto no es un juego para ellos, es algo verdadero. Todos están comprometidos. No es como que, iglesia, si quiero lo hago, la palabra de Dios, sí o no. No, ellos están comprometidos. No estoy pidiéndoles que seamos como ellos, pero estoy pidiéndoles que hagamos lo que Jesús dijo al final, y que seamos poetas, que escuchemos y que hagamos, sea lo que signifique. Y eso es lo que quiero decir, es que vamos a tener compañeros de oración. Tal vez quieres orar, tenemos un año nuevo, aquí están compañeros que pueden orar contigo. No creo que hay algo malo, simplemente que seamos auténticos. Si traes algo de gozo o algún problema, puedes quedarte sentado, puedes orar acerca de lo que está pasando en tu vida, puedes postrarte, pero pensarías que ¿qué pensaría la gente si me hinco? ¿Y sabes qué pensarían? Pues que estás hincado orando. Si Dios tocara nuestras vidas de una manera profunda, tal vez diría esto para todos nosotros: es tiempo que esa máscara interna la quites, porque yo ya sé quién tú eres y te amo más de lo que te puedes imaginar, y quiero que vivas de una manera auténtica en un mundo que es falso. Así es que vive auténtico y sé mi seguidor, y haz lo que te he pedido que hagas. Escucha y haz. Eso es lo que gente sabia hace. Así es que, Padre, gracias por reunirnos el día de hoy, en estos meses que tenemos por delante. Que tu palabra nos guíe, nos corrija, nos exhorte, nos ilumine y nos inspire. Que nos dé contentamiento, que nos dé paz, que cause que no pequemos, porque tus palabras, la palabra de Dios, que la vivamos de manera auténtica, con una fe auténtica, en medio de una cultura que está buscando lo que es verdad. Gracias por nuestra familia de la iglesia. Nos humillamos delante de ti y vivimos por ti de una manera fresca y dinámica. Habla a nuestros corazones.
que podamos responder a ti, Espíritu Santo, a hacer lo que has puesto en nosotros a hacer. Oro esto en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén y amén. Podemos ponernos de pie, nuestros compañeros de oración están aquí. Comenzamos la próxima semana con la beatitud número 1. Muchas gracias. Amén. Qué manera de comenzar con el Sermón del Monte este año. Como dijo el pastor Larry, que no nos conformemos a este mundo y a las mentiras que el mundo tiene para ofrecernos. Hay que ser transformados, a renovar nuestra mente y no solamente ser oidores, pero hacedores. Y nos exhortó a orar acerca del mensaje que escuchamos ahora. Y me gustaría orar por ustedes. También pueden pedir oración a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener ahí un lugar para que pidan oración, pero de una manera que podemos orar el día de hoy. Si no sabes cómo orar, esta es una manera muy simple y lo puedes hacer tú también, yendo en tus notas, leer tus notas y el mensaje otra vez. Y Padre, gracias por este mensaje. Gracias por hablarme a mí, por hablar a mis amigos que están escuchando y viendo también, Dios. Amamos tu palabra, amamos tus caminos y ayúdanos a no solamente escuchar y vivir nuestra vida cotidiana, pero ayúdanos a oír y hacer las cosas con las que tú nos has dado para vivir de la manera que tú nos enseñas, no en temor, no en preocupación, pero con esperanza, con paz, con gozo, que estemos contentos sin importar nuestras circunstancias, porque te tenemos a ti, Señor. Te amamos, Dios. Y aquí es una parte donde puedes leer una parte de Mateo y regresar a Dios y decirle: ayúdame, Dios, a hacer lo que tú dices, y no solamente leerlo. Así es que amén, los amamos, estamos contentos de estar aquí en nuestro auditorio otra vez. Si te sientes cómodo con distanciamiento social y con máscaras, nos encantaría verte aquí, pero seguiremos con nuestra iglesia en línea. Fue un placer estar con ustedes. Si eres un adulto joven, te vemos en el porch el martes o en línea. Que tengan una muy buena semana. Dios los bendiga.